El Marqués Aburrido, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1804. Quédate un poco más. La voz era suave y suplicante, pero el marqués logró zafarse de un par de brazos tenaces y abandonó el lecho. Pasó sobre una diáfana negligé de gasa, que se hallaba tirada en el suelo. Levantó su corbata blanca y se dirigió hacia el tocador. Anudó la corbata alrededor del cuello con una rapidez y una eficiencia que hubieran sorprendido a no pocos de sus contemporáneos. La mujer no hizo ningún esfuerzo por cubrir su desnudez. Lady Esther Standish estaba convencida, además se lo habían repetido muchas veces, que su cuerpo era un verdadero modelo de perfección. En realidad, recostada contra las almohadas de seda bordeadas de encaje y con solo 2 collares de grandes perlas negras por toda vestimenta, se veía muy hermosa. Su cabello rubio, los ojos azules y la piel blanca eran exquisitos de belleza para las incomparables, y Esther Standish las eclipsaba a todas. Ninguna otra rivalizaba con ella. En esos momentos, sin embargo, no estaba pensando en sí misma, lo cual era poco común, sino en el marqués de Merlin, que se encontraba de espaldas a ella, de pie ante el tocador. La mujer podía apreciar, reflejado en el espejo, sus hombros anchos, su pecho musculoso que iba estrechándose hasta concluir en una cintura pequeña, por encima de sus esbeltas caderas. Tenía un cuerpo atlético, sin un gramo de grasa en exceso. Sin embargo, su actitud daba tal impresión de indolencia que sus conocidas se preguntaban con frecuencia cómo lograba mantenerse en tan buenas condiciones físicas. Había algo en el marqués, se dijo a Esther Standish, que lo hacía irresistible a las mujeres. Tal vez era esa forma perezosa en que solía mirarlas, los párpados entrecerrados, su costumbre de arrastrar las palabras y esa nota burlona en su voz que hacía difícil saber cuándo hablaba. Hablaba en serio y cuándo en broma, las cautivaba, pero quizá fuese su condición de hombre esquivo lo que hacía que todas las mujeres lo persiguieran sin descanso. Observó cómo el marqués se arreglaba el cabello peinado en el estilo informal que había puesto de moda el príncipe de Gales, antes de decir: «¿Cuándo volveremos a vernos?» «Sin duda nos encontraremos esta noche en la fiesta de la casa Carton», contestó el marqués. «No comprendo por qué el príncipe insiste en provocar la furia pública con reuniones tan ostentosas». «Su Alteza Real está harto de la guerra», dijo Lady Esther con un mohín, «tanto como yo». «Me lo imagino, pero nuestro país está embarcado en una lucha desesperada por sobrevivir, y supongo que pasarán muchos años antes que volvamos a saborear las delicias de la paz». Hablaba muy en serio, pero Lady Esther se encogió de hombros con aire petulante. El fin del armisticio, el año anterior, había puesto a Inglaterra en pie de guerra, aunque Napoleón pensó que los ingleses habían cometido la tontería de desmovilizar su ejército y su armada, mientras él fortalecía a los suyos. Cuando Inglaterra se dio cuenta de que se disponía a invadirla, puso fin a la precaria paz y en poco tiempo, con el esfuerzo de todos, reorganizó sus defensas. Para Lady Esther ello significó la frustración de ver a todos sus admiradores, y entre ellos su amante del momento, enrolarse como voluntarios en defensa del país. Para el marqués significó la frustración de no poder reincorporarse a su regimiento, del que se había retirado a la muerte de su padre, poco después de firmado el armisticio. El príncipe de Gales se había opuesto, afirmando que necesitaba a su lado hombres como él. «¿Nunca estás satisfecho, Alexis?», preguntó Lady Esther de pronto. «¿Satisfecho con qué?» «Conmigo, entre otras cosas», respondió ella con suavidad. Él se puso de pie junto a la cama y la contempló. Era difícil imaginar que una mujer pudiera ser más atractiva o deliciosa que aquella. «Ven, bésame», murmuró. Él movió la cabeza, tomó su chaqueta y se la colocó. Lo veía tan apuesto que Lady Esther insistió con voz apasionada: «Quiero que me beses, Alexis». «Ya he caído otras veces en esa trampa», replicó el marqués con una sonrisa divertida a flor de labios. Sabía por experiencia que cuando un hombre se inclina hacia una mujer que se encuentra tendida sobre el lecho y sus brazos le rodean el cuello, era demasiado fácil atraerlo hacia ella, y entonces resultaba casi imposible escapar. «Adiós, Esther», se despidió él. Ella lanzó un grito.
¿Por qué me dejas? George pasará toda la tarde en Waters. Cuando salió, después de almorzar, le hormigueaban las manos por jugar a las cartas. Quiero que te quedes. Eres muy persuasiva, agregó el marqués. Pero tengo una cita. ¿Una cita? Lady Esther se incorporó y preguntó con brusquedad. ¿Con quién? Si es otra mujer, te juro que le arrancaré los ojos. No hay necesidad de que te pongas celosa, la tranquilizó el marqués con voz lenta. La cita es con mi hermana. ¿Qué es lo que quiere Caroline que no pueda esperar? Es lo que trato de averiguar. Así que debo despedirme. Esther, gracias por tus bondades. Se dirigió hacia la puerta. Lady Esther se levantó de un salto y corrió hacia él. Los rayos del sol entrando por las ventanas dibujaban manchones dorados en su cuerpo y brillaban en el oro pálido de su cabello. Le echó los brazos al cuello y atrajo su cabeza hacia la suya. Te amo, Alexis, dijo. Te amo y, sin embargo, tú pareces eludirme siempre. ¿Acaso no sientes por mí siquiera un poco de cariño? Ya te he dicho, contestó el marqués, que eres la mujer más atractiva que conozco. Sus labios entreabiertos, hambrientos de besos, estaban muy cerca de los suyos. Bésame, suplicó. Bésame. El marqués la besó sin pasión, y cuando ella ciñó su cuerpo al suyo, el marqués la tomó en sus brazos y la llevó de regreso a la cama. La dejó caer sobre las almohadas y con una nota risueña en la voz agregó: Trata de comportarte con propiedad, Esther. Si no puedo visitarte mañana por la tarde, trataré de estar aquí el jueves, a menos que George se quede en casa. No podré sobrevivir tanto tiempo sin ti, exclamó Lady Esther con un gesto dramático, sentándose en el lecho. Pero el marqués volvió a reír. Salió de la habitación y cerró la puerta con decisión. Cuando hubo desaparecido, Lady Esther, sumamente irritada, se dejó caer en medio de las almohadas. Siempre era lo mismo. Cada vez que el marqués se marchaba, ella se quedaba con el temor de que no volvería a verlo. Lady Esther, sin embargo, se había sentido mejor si hubiera sabido que el marqués iba pensando en ella cuando dirigía su faetón de la plaza Berkeley hacia la casa de Merlin, en Park Lane. La consideraba divertida y disfrutaba sabiendo que era el único hombre por el que había renunciado a todos sus otros amantes. Esther Standish fue infiel a su marido desde el 3er año de matrimonio. Había sido casada casi tan pronto como salió de la escuela, con un noble rico, mientras del miembro del Parlamento, un hombre de buen carácter que no tardó mucho en descubrir que era más fácil predecir el resultado de una partida de naipes que saber cuál sería el próximo capricho de su temperamental mujercita. Esther Standish había florecido hasta convertirse, a los 25 años, en una gran belleza. Ahora, a los 28, era sin duda alguna espléndida y, al mismo tiempo, insaciable en el amor. Había causado no pocos escándalos hasta que descubrió que no era inteligente exhibir a sus amantes en público, ya que en la sociedad en la que brillaba era un error enemistarse con las mujeres. Fue, sin duda, esta nueva actitud de decoro lo que le había permitido capturar al marqués, luego de más de 3 años de persecución. Hecha la paz, al retirarse del ejército, el marqués había comenzado a disfrutar de un mundo social que le abrió sus puertas sin reserva. No solo era uno de los hombres más apuestos del Beaumont, sino que también tenía un título muy respetable, extensas propiedades y la posibilidad de quedarse con considerables riquezas una vez saldadas las deudas de su padre. Fue un jugador empedernido. Había frecuentado todos los clubs de St. James, jugando con los más notorios tahúres de la alta sociedad, hasta que hubo momentos en que su familia temió que no quedara nada de la enorme fortuna acumulada por sus antepasados. Pero, aunque no hubiera tenido un centavo, de todos modos el marqués hubiera sido perseguido por las mujeres. Tenía que ser un tonto, y no lo era, para no darse cuenta de sus atractivos. Sabía que Esther Standish lo perseguía, y la había eludido con gran habilidad durante mucho tiempo. Por fin sucumbió a sus encantos, deseando descubrir si los méritos que tanto alababan sus examantes eran justificados. Esther resultó ser la mujer más apasionada con la que se había encontrado en su vida. Era insaciable, y aunque el marqués era un amante experto, a veces pensaba que Lady Esther lo sobrepasaba. Al mismo tiempo, se daba cuenta de que no la amaba,
por ardiente que fueran sus relaciones físicas. Jamás participaba en ellas su corazón. ¿Qué estoy buscando?, se preguntó. Recordó otra mujer, tan hermosa como Lady Esther, que le había formulado la misma pregunta. Ella, una dama de sociedad, se encontraba en sus brazos, en la romántica penumbra de una habitación perfumada de nardos. El marqués se sentía muy cómodo en esos momentos, en paz con el mundo. ¿Qué estás buscando, Alexis?, preguntó la mujer, que tenía la cabeza apoyada en su hombro. ¿Por qué dices eso?, interrogó a su vez sorprendido. Yo sé que por mucho que te ame, siempre hay una parte de ti que no logro alcanzar, contestó ella. Siento que nunca llego al ideal, si así se le puede llamar, que hay en el fondo de tu corazón. Eso es absurdo, había replicado el marqués con ternura. Tú eres todo lo que deseo y busco en una mujer. Sin embargo, sabía que mentía, con todo lo perfectas que fueran sus relaciones amorosas con aquella hermosa mujer. Ella tenía razón al decir que no era suficiente. Lo mismo le sucedía con Esther Standish. Ninguna mujer estaba más dispuesta que ella a entregarse, y él se percibía de que lograba excitarla como nunca ningún otro hombre había podido hacerlo antes. Solo bastaba que sus ojos se encontraran a través de una habitación llena de gente, para que él sintiese que algo magnético circulaba entre ellos. Y qué hermosa era. El marqués sonrió para sí mismo al recordar todos los pequeños gestos y amaneramientos con que ella trataba de atraer la atención hacia su cuerpo. Perlas negras sobre su piel blanca, ligas azules bordadas con brillantes. No había nada a lo que ella no recurriese con tal de mantener despierto su interés, y el marqués decidió que semejante obsesión era muy satisfactoria para su ego. Sin embargo, al llegar a su casa en Park Lane y detener los caballos frente al pórtico de columnas, resolvió que no la visitaría al día siguiente. Entró en el vestíbulo de mármol y comprobó con satisfacción que los cuadros de Van Dyck que acababa de comprar a la misma persona a la que su padre los había vendido aparecían magníficos, iluminados por el sol de la tarde. ¿Ya llegó mi hermana?, preguntó al mayordomo. Sí, milord. La señora condesa está esperando a su señoría en el salón azul. El marqués subió con agilidad la gran escalera central. El salón azul era una habitación impresionante, con sus muros blanco y dorado como fondo perfecto, para una rica colección de cuadros de maestros franceses. Aún había, sin embargo, varios espacios vacíos, y la expresión del marqués se oscureció por un instante, ya que su atención fue atraída por su hermana, que se hallaba de pie frente a la ventana, observando el jardín. «Alexis», exclamó al oírlo entrar, «ya comenzaba a pensar que te habías olvidado de mí». «Debes perdonarme por llegar tarde, Caroline», se excusó el marqués, «pero alguien me entretuvo más de lo necesario». «Me imagino quién te retuvo», comentó la condesa de Brora, con una sonrisa. Tenía 5 años más que el marqués, y aunque era una mujer atractiva, su aspecto físico no era comparable con el de su hermano. Sin embargo, vestida en forma tan elegante, con su nuevo sombrero primaveral, Caroline podía competir con la mayor parte de las bellezas de la alta sociedad. «Estaba pensando», dijo mientras se acercaba al sofá, «que los narcisos deben estar floreciendo en Merlincourt. ¿Has notado que parecen una alfombra dorada cuando se recorre la avenida de entrada?» Su hermano la miró con una expresión divertida. «Tengo la impresión, Caroline, de que has venido a hablar conmigo de Merlincourt», respondió el marqués, a quien no se le escapaba nada, pese a su expresión de perezosa indiferencia. «Así es», confirmó ella. «¿Cómo lo adivinaste? Eres muy transparente, querida mía. Yo creí que venías a verme a mí y que tu interés se refería a mi persona. Tú también estás involucrado en lo que te voy a decir. ¿Tienes idea siquiera de lo que está sucediendo, Alexis?» «¿Acerca de qué?», interrogó. «Lo que está haciendo Jeremy», contestó su hermana. «Jeremy», la voz del marqués se hizo aguda. «Pagó sus deudas hace apenas un mes. No es posible que se le haya acabado tan pronto lo que le di. Si es así, entonces, esta vez lo dejaré que vaya a la cárcel». «No se trata de dinero», aclaró la condesa, «al menos no en forma directa. Deja de hablar en enigmas, Caroline, y explícame, de una vez por todas, qué ha hecho Jeremy para perturbarte así».
La condesa de Brora contuvo la respiración un momento. Se está jactando, y creo que con razón, de que va a casarse con Lucrecia Heathey. Por un momento el marqués pareció no comprender. Ella explicó. Lucrecia Heathey es la muchacha que vive con su padre en la casa Dower. Como tú sabes, es dueño no solo de una casa que ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones, sino también de 500 acres de terreno en el corazón mismo de nuestra propiedad. Se detuvo a respirar antes de continuar. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, Alexis? Tendrás a Jeremy sentado, como quien dice, a tu puerta. Se jactará de ser el dueño de parte de Merlin Court. De hecho, ya lo piensa así. Pero si se casa con esta muchacha, se convertirá en una espina que no podrás arrancarte nunca. No puedes negar eso. No lo niego, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? Porque tú nunca muestras interés en lo que sucede en nuestra propiedad, contestó su hermana. Y yo andaba por el norte con William. Miró a su hermano con expresión suplicante. Alexis, no puedes permitir eso. Sabes muy bien que fue una lástima que papá permitiera que ese individuo comprara la casa Dower y viviera casi encima. Eso ya fue bastante malo, pero tener a Jeremy ahí sería insufrible. Había en la voz de la condesa una nota de horror que no sorprendió al marqués. Ambos detestaban a su primo Jeremy Rook, que era el presunto heredero del marquesado. No solo había cometido cuanto crimen social podía cometerse, sino que también estaba endeudado en forma permanente. El marqués lo había salvado de la prisión tantas veces que ya había perdido la cuenta. No había depravación que Jeremy no practicara, y el marqués comprendía que su hermana no exageraba al sentirse horrorizada ante la perspectiva de que ese hombre pudiera vivir junto a ellos. Dime con exactitud lo que ha sucedido, dijo con voz controlada. Fue la duquesa de Devonshire quien me lo dijo tan pronto como llegué a Londres. Consulté con varios amigos y todos me lo corroboraron. Jeremy dice que pronto será el dueño de 500 acres de Merlin Court, además de convertirse en un hombre muy rico. Sir Joshua Heathey es muy rico, por supuesto. Es enormemente rico, exclamó la condesa. No existe la menor duda al respecto. Y la muchacha es joven. Supongo que ella no se da cuenta de qué clase de hombre es Jeremy. O tal vez tanto ella como su padre quieren relacionarse aún más con Merlin Court. El marqués guardó silencio y su hermana exclamó: ¿Cómo pudo nuestro padre hacer algo tan absurdo como vender la casa Dower? Nunca lo comprenderé. Me imagino que Heathey le ofreció un precio tan atractivo que no pudo resistir la tentación. Pero, diablos, no voy a permitir que Jeremy me espíe detrás de cada árbol, que camine por mi propiedad como si fuera suya. Él será el dueño de una parte, contestó su hermana con amargura. Pero, ¿cómo puede esta muchacha, sea como fuere, querer casarse con un hombre como Jeremy?, preguntó el marqués. No creo que sea decisión de ella. Debe ser su padre quien está arreglándolo todo. Supongo que para quienes no lo conocen tan bien como tú y yo, Jeremy es un buen partido. Si tú no te casas, será el 5º marqués de Merlin. Se hizo el silencio por un momento y entonces el marqués agregó: Te aseguro, Caroline, que no tengo la intención de permitir que Jeremy herede. La condesa lanzó un pequeño grito y se levantó del sofá. Oh, Alexis, estaba segura de que lo dirías. Esa es, desde luego, la solución, pero temí que no estuvieras de acuerdo. ¿De acuerdo con qué?, preguntó el marqués sorprendido. Con casarte tú con la muchacha. ¿No te das cuenta de que es la solución perfecta? ¿Casarme con quién?, preguntó el marqués, aunque conocía muy bien la respuesta a esa pregunta. Con Lucrecia Heathey, contestó impaciente su hermana. He hecho averiguaciones y me han dicho que es muy atractiva, y, dejado de lado la conducta de Sir Joshua, la muchacha es de buena cuna. Después de todo, su madre era una Rathling. No fue un buen matrimonio para la hija de un duque. Por el contrario, estoy segura de que el duque se sintió feliz con esa unión. Le venía muy bien su yerno rico. Los Rathling, como la mayor parte de las grandes familias, estaban siempre al borde de la quiebra, y siempre he sabido que Lady Mary Heathey adoraba a su esposo. De cualquier modo, ella ya ha muerto y lo importante es que la muchacha trae buena sangre en las venas. Como el marqués no comentara nada, su hermana continuó:
Los Heathly eran terratenientes, pero plebeyos. Cuando Sir Joshua heredó enormes plantaciones en Jamaica, era de esperarse que tratara de casarse con una mujer de la nobleza. El marqués, pensativo, se acercó a su hermana. ¿De veras está sugiriendo que la única manera para impedir que Jeremy se instale en la casa Dover es que yo me case con esa muchacha? Pero es una locura. No creo que lo sea, contestó la condesa. Tienes que casarte con alguien algún día. Debes procrear un heredero, a menos que estés dispuesto a que Jeremy ocupe tu lugar. Después de todo, es la única forma de recobrar la casa Dover y los 500 acres de tierra. A cambio de mi libertad, gruñó el marqués, torciendo un poco los labios. A cambio de echar para siempre a Jeremy de nuestra propiedad, agregó Caroline Brora. Cuando pienso cómo se ha portado ese hombre, cuando pienso en lo que ha dicho y ha hecho, no puedo tolerar la idea de ver su horrible figura asomándose entre los arbustos de Merlincourt. El marqués se echó a reír, pero no había mucho humor en su risa. Vaya que lo detestas, Caroline. Lo odio con toda mi alma, pero debes reconocer que esta vez has sido muy listo. Explícate, por favor. Para empezar, en conquistar una rica heredera. No olvides que Lucrecia Heathly es hija única, y me dicen que cada año Sir Joshua se vuelve más y más rico, según anda comentando Jeremy por ahí. La dote que ha fijado para su hija es de 500.000 de libras. ¡Santo cielo!, exclamó el marqués, abandonando por un momento su indolente actitud. Es una fortuna, ¿verdad, Alexis? Una fortuna que tú podrías emplear muy bien. Faltan todavía varios cuadros en esta habitación. Nuestra vajilla de plata sigue todavía en venta en la calle Bond. Tus caballerizas están casi vacías. Hay docenas de cosas excelentes que podrías hacer con ese dinero. Suenas como todas las tentaciones de San Antonio concentradas en una mujer, replicó el marqués. Su hermana prosiguió. ¿De qué otra manera podría convencerte de que tu deber, no solo para ti mismo, sino para toda la familia, es evitar que Jeremy mancille un solo centímetro de Merlincourt? Déjame pensarlo, contestó el marqués con lentitud. No hay tiempo que perder, exclamó su hermana. Jeremy está pregonando a diestra y siniestra que su compromiso matrimonial será anunciado en cualquier momento. Cielos, Caroline, puedes imaginarme casado con una muchacha recién salida de la escuela. ¿De qué podríamos hablar ella y yo? No creo que sea así. Pasó el invierno anterior en Bath, según recuerdo, y estuvo en Londres por algún tiempo, durante la última temporada. Veo que tienes todas las respuestas, Caroline. Y si me dices todo lo que sabes sobre ella. Por supuesto, me ocupé en averiguar todo lo posible. Es muy atractiva, pero desafortunadamente para ti es morena. La condesa miró con aire malicioso a su hermano antes de agregar: tu debilidad por las rubias es bien conocida, mi querido Alexis. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y me regales un me gusta. Gracias.